Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Leyendo los primeros 11 versículos, ¿sí? Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1:1. Dice allí la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Señor, qué grato es poder estar reunidos en esta tarde juntos y poder estar recordando y, Padre, mirando tu palabra. Y como bien cantáramos, Señor, que podamos animarnos y ser valientes, esforzarnos e ir adelante. Cada uno de nosotros en nuestra carrera como cristianos, pero también como iglesia podamos estar yendo adelante. Y rogamos, Dios, para que en esta tarde tú estés hablándonos con tu palabra y podamos, Dios, deleitarnos y desear cada día más de ella para nuestras vidas. Y Dios, nos ponemos así en tus manos y quedamos confiados y sabiendo en el Dios que hemos creído. Y allí oramos a ti en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bien, y queremos comenzar mirando allí dentro de la introducción la ciudad de Filipos. Y bien, la ciudad de Filipos estaba situada en la provincia de Macedonia. Yo traje un mapita, ¿sí? Bueno, iba rápido, pero para situarnos hoy, ¿dónde está Filipos? ¿Dónde está Filipos? ¿En qué lugar se encuentra? Hoy viene a ser, cuando Gaby pueda correrlo para allá, ahí va, esa cosita roja que está aquí, Cábala actual, era Filipo a la cual Pablo estaba escribiendo. O sea, hoy estaba allí en Grecia, está la ciudad de Filipo. Bueno, está alrededor hoy Turquía, Bulgaria, Macedonia, algunos de los países que actualmente rodean lo que era Filipo de aquel momento. Y bueno, a veces estudiamos los libros y bueno, ¿a dónde está hoy? Y bueno, hoy se llama Cábala y está siendo parte de Grecia. Gracias, Gabriel. Pero bien, Filipo fue nombrada así en honor a Filipo II de Macedonia. ¿Quién era? Este hombre era el papá de Alejandro el Grande. En realidad fue más conocido su hijo que su padre. Pero bien, este hombre conquistó aquella ciudad de mano de unos grupos llamados los tracianos, ¿sí? Y transformó aquel lugar en una floreciente ciudad y una buena fortaleza para la época. Como miramos o podemos ver en el mapa, Filipo disfrutaba de una buena posición geográfica. No solo por el hecho de que era un buen puerto, sino que la zona de Filipo era, digamos, regada por el río Ganges,
¿sí? Y eso hacía que la zona y el lugar fuera muy bueno, ¿sí? Y muy fértil. Pero bien, también por esa zona o por ese lugar pasaba lo que el Imperio Romano llamaba la Vía Ignacia. El dicho es: todos los caminos conducen a Roma. Entonces había esos grandes caminos. Tendríamos que traer al ministro de Transporte de aquella época para ahora, ¿no? Aquellos que todos los caminos de diferentes lugares conducían a la gran capital romana. Y bien, la Vía Ignacia era la ruta que unía Asia con Europa. Entonces era de mucha importancia aquellos que iban hacia Roma, bueno, pasaban por ese lugar. Por lo tanto, geográficamente tenía un buen lugar. Pero también otro privilegio que obtuvo Filipo fue el hecho de ser declarada una colonia romana. El hecho de ser colonia romana implicaba que aquel lugar venía a ser edificado como una pequeña Roma. Una Roma en miniatura vendría a ser Filipo, una recreación de la capital. Pero bien, no solo recibían ese honor, sino también que Filipo era un gobierno propio e independiente. Todos los demás lugares conquistados, si no tenían este grado, eran gobernados por alguien que era enviado de Roma, y allí ese hombre gobernaba de acuerdo a lo que Roma decía. Pero en este caso, aquella colonia romana, bueno, tenía el privilegio de gobernarse, ¿sí?, independientemente. Pero a todo esto que dijimos, podemos agregar otro título más que recibió aquella ciudad. Y bueno, no sé si está bien dicho, pero es el Jus Italium. ¿Esto qué significaba? Que aquella colonia romana no tenía que pagar los impuestos a Roma. Encontramos en la Escritura, ¿se acuerdan cuando Pedro le habla de pagar los impuestos y le pide al Señor Jesús y le dice que pesque un pescado y con eso pague los impuestos? Bueno, aquellos ciudadanos de Filipo no tenían esa imposición de pagar los impuestos a Roma, pero aún aquel lugar, ¿verdad?, bajo ese título, ¿sí?, significaba prácticamente como que los ciudadanos de ese lugar estaban siendo partes de la capital romana. Algo parecido a recibir ese título como una embajada. Vieron que los lugares donde están las embajadas, por más que estén en Uruguay, cuando por ejemplo los exiliados políticos van a ese lugar donde está la embajada viene a ser, ¿verdad? Como nuestra hermana trabajó en la embajada de Gran Bretaña, vendría a ser Gran Bretaña, ¿no? Y Uruguay, más allá que ese país, no tiene injerencia. Cuando recibían ese título, aquella colonia, ¿sí?, recibía, bueno, ese privilegio. Era como que ese lugar era el mismo allí Roma. Por lo tanto, la ciudad de Filipos tenía muchos privilegios allí en aquel tiempo. Pero bien, vamos a hablar un poco de los ciudadanos de Filipos. Bien, los filipenses eran ciudadanos, de hecho, romanos. Esto se consideraba de gran estima. No solo la ciudad tenía grandes privilegios, sino los ciudadanos de aquel lugar tenían este estándar y este título, reconocimiento importante. A los ciudadanos romanos tenían derechos y privilegios, bueno, por encima de muchas personas del Imperio Romano. Bueno, no se les podía azotar, tenían que ser juzgados, tenían más reconocimientos que cualquier otra persona. Por lo tanto, ser un ciudadano de Filipo, bueno, era de orgullo, se sentían orgullosos. Y bueno, al mirar un poco el contexto histórico y geográfico, tal vez fue por esto que Pablo escribe en Filipenses 3.20, Filipenses 3.20, Pablo les escribe a los hermanos de Filipos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Era un honor para aquellas personas ser un ciudadano romano, no solo para los filipenses, sino para los de otros lugares. Ostentaban este hecho. Aún podemos ver en la historia bíblica que algunos pagaban para poder obtener este lugar. Pero aquellos hermanos tenían este privilegio. Y Pablo les recuerda: hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. He ahí lo importante. Bien, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta,
a los romanos, vamos a ver luego el tiempo, el ser ciudadano romano había llegado como a su apogeo. Era lo máximo que podemos decir una persona podía tener, ser un ciudadano romano. ¿Sí? Bueno, más tarde, ¿sí? Esto cambió un poco, ¿no? Pero vuelvo a lo que decía de Filipenses 3:20. Tal vez, en principio, ¿verdad? Pablo nos recordaba, bueno, aunque esto sea algo maravilloso, aunque muchos quieran tener esta ciudadanía romana, hermanos, no recuerden, nuestra ciudadanía está en los cielos. Como decía posteriormente, este privilegio pasó a ser una carga, porque luego que el imperio cayó, el ser ciudadano romano trajo consecuencias ahora negativas, ¿verdad? No era una carga ser un ciudadano romano. Y allí tal vez crecerían las palabras de Pablo: nuestra ciudadanía está en los cielos. Y también tu ciudadanía y mi ciudadanía como hijo de Dios está en los cielos. Y eso también hoy en día es maravilloso. El maravilloso privilegio que tenemos. Bueno, podemos hoy ser grandes ciudadanos de tal país, pero eso se puede perder, puede cambiar. Pero el hecho de ser un hijo de Dios, bueno, tenemos esa ciudadanía eterna que nadie nos va a poder arrebatar. Pero bien, no podemos seguir adelante en el estudio sin ver cómo fue el comienzo del Evangelio. Y bien, la ciudad de Filipos fue la primera ciudad en Europa que recibió el Evangelio. Y bueno, el capítulo 16 de Hechos nos relata la historia. Y ahora sí, vamos a mostrar un mapita de la época. Y conseguí este mapita más recreado con dibujitos, ¿sí? Pero bueno, allí tenemos el viaje misionero del apóstol Pablo. Y Pablo salió de aquí, de Antioquía, y fue allí haciendo este recorrido hasta que llegó aquí, ¿verdad? Y bueno, dice que le fue impedido predicar, recibió una visión de un varón macedonio que le dijo: pasa a nosotros. Y bueno, fue allí que el apóstol Pablo, bueno, sigue otra ruta de la cual él pensaba llegar y llega allí a la ciudad de Filipos, ¿sí? Bueno, vamos a mirar allí el capítulo 16 del libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Como dije, Pablo había partido de Antioquía a Siria, iba junto con Silas como compañero. Y quiero leerle lo que yo le mencionaba ahora en Hechos 16:6. Hechos 16:6. Dice, Hechos 16:6 dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Bueno, Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes para el apóstol. No era seguir adelante, ¿verdad?, donde ellos habían pensado, ir a Bitinia, sino que el plan y el propósito de Dios es que ellos fueran a Macedonia. Y bien, allí en el versículo 9 dice que recibieron allí aquella visión que dijeron: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y bien, cuán dispuesto y abierto cada uno debemos estar a la voluntad de Dios, a que Dios nos esté guiando, a que seamos dóciles a la voz del Señor en nuestro andar y en nuestra vida como cristianos. Y bien, no estaba mal que él fuera a Bitinia, porque en Bitinia necesitaban del Evangelio. No era malo, no estaba mal ir a esa ciudad, pero Dios le estaba indicando otro camino, y aquel que es dueño de la mies sabía que había una necesidad, y esa necesidad estaba allí en Macedonia. Y esa necesidad estaba diciendo a aquellos diciéndole: ayúdanos. Y bien, allí en el capítulo 16, Lucas, el autor de Hechos, nos da un minucioso comienzo de cómo obró el Evangelio allí en Filipo. Y el principio de la llegada allí de Pablo y Silas a Filipo, en su principio no hubo gran conmoción. No provocaron una reacción instantánea.
Si leemos allí el capítulo 16, ellos llegaron allí a Filipos, ¿sí? Estuvieron allí en aquella ciudad, dice Lucas, algunos días. Y fue luego de esos días que comienzan allí Pablo y Silas a predicar el Evangelio, a ser guiados por Dios, y bien, comienzan a darse los primeros frutos allí en Filipo. Primeramente, una mujer, conocida como Lidia, una mujer de negocios, viene al conocimiento de Cristo como su único y suficiente Salvador. Bueno, el apóstol Pablo salió a hacer su labor misionera el día de reposo. Había un grupo de mujeres allí reunidas para orar. Y bueno, allí el Señor, dice la palabra de Dios, Hechos 16:14, que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Aún allí ni siquiera había un grupo suficiente de judíos para abrir una sinagoga, porque no se menciona la sinagoga en Filipo, ¿verdad? Si no, estas mujeres hubieran ido a aquel lugar. Pero bien, allí el Señor abre el corazón y esta mujer es la primera en recibir el Evangelio, en, nacer de nuevo para Cristo. Sin duda de que necesitamos exponer y predicar la palabra de Dios, y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero también es cierto de que Dios tiene que hacer su obra en las almas y en los corazones. Y no cesemos de predicar el Evangelio. Oraba allí en el tiempo de oración, oraba por la escuelita dominical, ¿no? Y bueno, ¿cuántos años trabajando? Y tal vez podemos decir que poco fruto hemos visto de los años y los tiempos. Pero saben, esta semana que estuvimos en el campamento, el pastor José me contaba una historia. Entiendo que Juan tal vez la había escuchado, porque José habla acá y entera todo Guazú dirá, ¿no? Es precioso, pero contaba que cuando venía para acá esta semana lo llamaron sus hermanos, porque él vivió en Rincón de Pando, ¿sí? Sus papás trabajaban allí, ¿no? Y crió su familia, el papá trabajando en campo. Y bueno, el papá de José, como José y la familia, siempre hablaban de Cristo, siempre. Y José se vino a enterar, y la familia, que una muchacha que escuchó el Evangelio cuando ellos eran chicos, esa chica era compañera de José, se había convertido y que hacía poco había muerto de cáncer. Y el pastor de esta señora, sabía el testimonio de ella y él quiso conocer a la familia que había predicado el Evangelio a esta señora. Por lo que hablábamos con José, esto hacía como 50 o 60 años que pasó. O sea, ellos se vinieron a enterar la semana pasada, hace 2 semanas atrás, de algo que había ocurrido hace 50, 60 años atrás. Entonces hablamos, ¿no? Y nosotros no sabíamos nada. Pero lo que hablamos es, Dios es el que hace la obra. Y eso nos anima a predicar el Evangelio. Capaz que nos vamos a enterar del producto, obviamente, de lo que Dios hizo en los cielos, ¿verdad? Pero debemos sembrar la palabra de Dios. Y bien, allí, el apóstol fue, allí vio los frutos, obviamente, aquella mujer se convirtió. Luego el segundo suceso que encontramos es allí, que ocurrió en Filipo, fue... El segundo suceso que encontramos es, a la llegada del apóstol fue la inmediata oposición del diablo. Se comenzó a predicar el Evangelio y obviamente el diablo comenzó a oponerse. Y verdad, vemos Satanás, es el enemigo de las almas y obviamente siempre va a oponerse al Evangelio. Había allí en Filipos una joven que estaba siendo poseída por demonios con poder de adivinación. Y ciertos hombres eran dueños de esta joven y la usaban para obtener ganancias. Y bien, aquella joven era esclava. Y la condición de aquella joven era triste, ¿verdad? Deplorable. No solo era esclava de aquellos hombres que la hacían trabajar y podemos decir era esclava físicamente, sino también aquella joven era esclava espiritualmente. Aquellos hombres se aprovechaban de aquella mujer. Pero espiritualmente Satanás la estaba utilizando como instrumento suyo
para traer almas a la condenación. Bien, ¿cuántos hay hoy en día que están en esa misma condición todavía, siendo esclavos del pecado? En nuestro país, hermanos. ¿Cuántos? Y yo repito, ¿no? Me llamó poderosamente la atención la cantidad de gente que había allí cuando pasaba en el tiempo de Shemayá. Cantidad de gente. En la oscuridad, siendo esclavos del diablo. Bueno, esta era la triste situación de aquella mujer, pero esta también la triste situación de la gente hoy. Satanás sigue siendo aquel que quiere esclavizar a las personas para llevarlos a una condenación. Y Cristo sigue siendo el gran libertador. Miren conmigo allí en Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Juan 8, 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero él vino a salvarnos y a darnos libertad. Bien, el propósito del diablo era que la gente asociara a Pablo, Silas, los siervos de Dios, ¿verdad?, con aquella mujer. Porque en realidad, ¿qué era lo que hacía aquella mujer? ¿Qué era lo que decía? Estos son siervos del Dios vivo. Entonces, bueno, el que esta mujer, podemos decir, anunciara esto que ciertamente era verdad, podía traer confusión a la gente que estaba alrededor. Y podía asociar a esta joven con el ministerio de Pablo y Silas. Y esto obviamente iba a tomar partido a aquella mujer, luego que Pablo y Silas no estuvieron, para seguir engañando y para seguir confundiendo a la gente. Inmediatamente Pablo, obviamente, percatándose de lo que el diablo quería hacer, bueno, liberó a aquella mujer de aquella esclavitud. Inmediatamente. Bueno, el diablo trata de disfrazar la verdad con la mentira. El diablo trata de engañar a la gente para que, bueno, tal vez en su buena intención de corazón, de querer conocer la verdad, sean atrapados y engañados. Pero ciertamente debemos siempre acudir a la verdad de la palabra de Dios. Pero bien, cuando aquellos hombres que tenían esclavizada a aquella mujer se enteraron de la situación, bueno, perdieron sus ganancias, bueno, se enojaron y tomaron a Pablo y Silas y hicieron que los azotaran, que los encarcelaran allí a ellos. La causa era predicar el Evangelio. Y tal vez para algunos de aquellos que estaban escuchando el Evangelio, esto era contraproducente. Aún tal vez para Pablo podía pensar, bueno, Dios me trajo a este lugar, no fui a donde Él me decía para predicar el Evangelio y ahora, bueno, no he podido prácticamente hacerlo. Ahora me llevan a la cárcel. Pero bien, Pablo sabía que Dios estaba en control de esta situación. Bien, Pablo y Silas fueron puestos en la cárcel y allí comenzaron a dar gloria a Dios. Allí comenzaron a dar gloria a Dios. Aquello que es totalmente negativo, aún hoy en día, Pablo lo tornó en eso, en un tiempo para alabar y dar la gloria a Dios, glorificar a Dios. Para Pablo sufrir por Cristo era un privilegio, no una deshonra. Y él les escribe allí a los hermanos en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y bien, eso nos lleva a la tercera gran experiencia del apóstol Pablo en Filipos, que fue la conversión de aquel carcelero. Bien, decíamos, en aquella primera noche, aunque encarcelados, azotados, doloridos, Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Dice allí el versículo en Hechos 16, 25, 26, dice, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, despertando aquel hombre, viendo lo que pasaba, aquel carcelero tomó una espada e iba a suicidarse.
el perder presos era una deshonra para un soldado romano, pero también ellos debían pagar con su propia vida si uno de ellos se escapaba. Y bien, aquel carcelero en medio de esta situación de la adversidad optó por suicidarse. Y podemos contrastar la actitud de Pablo y Silas y la actitud de aquel carcelero. Pablo, aquella situación triste y dura, la usó para dar gloria a Dios y cantar. Mientras que aquel hombre sin esperanza, sin Dios, bueno, iba a quitarse la vida. Bueno, la actitud de Pablo y Silas hizo que el carcelero, bueno, ante el grito de no lo hagas de Pablo, llevó a aquel hombre a que fuera hasta donde estaba Pablo y Silas. No solo porque él le dijo, no lo hagas, estamos aquí, sino porque aquel hombre, no solo los presos escucharon a Pablo, sino que aquel hombre también escuchó y se acercó y le preguntó allí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y sabemos cuál fue la respuesta que dice aquí arriba, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bueno, sabemos cuál fue el resultado de esto. Aquel hombre con su familia se convirtieron. Y este fue el resultado de la primera visita del apóstol Pablo a Filipo. Ese fue el comienzo de la obra y de la iglesia en aquel lugar. Y bien, cuando Pablo escribió su epístola a los filipenses, también Pablo estaba en la cárcel. También Pablo allí estaba encarcelado. Pero bien, como decía anteriormente, cuando sufrimos por causa de Cristo y del Evangelio, los resultados son gloriosos. Esos resultados traen honra y gloria a nuestro Dios. Y bien, Pablo menciona sus sufrimientos por Cristo en varias de sus cartas. Y afirma, bueno, el privilegio que él consideraba de sufrir por Cristo. Por ejemplo, dice allí en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo sabía que su ciudadanía no estaba en la tierra, sino que él sabía que su ciudadanía eterna estaba en los cielos y que nada de lo que él podía pasar en esta tierra se comparaba con la gloria que le esperaba en los cielos. Y que bueno es que podamos también nosotros alentarnos con el apóstol Pablo. Que bueno, las aflicciones, que el tiempo presente que nos está tocando vivir o que nos toca vivir, difícil, duro, bueno, podamos contrastarlo con la preciosa verdad de aquello que se va a manifestar por siempre y eternamente. Bien, esta epístola fue escrita alrededor del año 61 o 62 después de Cristo y es llamada junto con otras epístolas del cautiverio. Él allí se encontraba preso, ¿verdad?, en la cárcel, y cuando vayamos estudiando el libro vamos a mirar esto. Pero bien, por último, queremos ver cuál es el propósito y la ocasión de la carta. Y hay varios temas y propósitos que se resaltan en la epístola de Filipenses. El primero, sí, en primer lugar, sí, hay un énfasis en gratitud. Bien, el autor expresa su agradecimiento por el interés de los hermanos de Filipos hacia su persona y su ministerio. Bien, volviendo allí al capítulo 1, bueno, Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y sigue allí, Pablo agradece a los hermanos por, bueno, su cuidado que habían tenido hacia su persona. Y cuán cierto es, y cuán agradecidos debemos ser nosotros también hacia aquellos que cuidan, que guardan, que sostienen. Bueno, otro de los temas que el autor ataca también, podemos decir, es la unidad entre los creyentes de Filipo. Pablo exhorta a sus lectores a la unidad. Pablo exhorta a los hermanos de Filipo a que se mantengan unidos. Miren conmigo en el capítulo 4, versículo 2.
4:2 dice: ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, nos enseña y nos recuerda la importancia de la unidad, de practicar el amor y la unidad. También Pablo hace referencia, al tema de los falsos maestros y obreros que se levantaban en la época. No es tema nuevo falsos maestros, no es tema nuevo falsas doctrinas. Y el apóstol también habla acerca del cuidado que ellos debían tener. Y por supuesto, otro tema es, el gozo bajo toda circunstancia. El gozo bajo toda circunstancia. 4:1 el apóstol les recuerda. Capítulo 4, versículo 1 dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. 4:4 regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Bien, la epístola de Filipenses, práctica, podemos ver que la mayor parte es práctica. No habla mucho acerca estrictamente de teología en su carta, solo un pedazo en la carta que vamos a estar viendo en unos versículos, del capítulo 2, versículos 5 al 11, allí habla un poco de doctrina, pero toda la carta, en lo que Pablo habla es acerca de la vida práctica del cristiano. Pero bien, el apóstol Pablo había recibido la visita de un hermano con una ofrenda, Epafrodito, y él allí se hace y la información de los hermanos. Y bien, eso motiva al apóstol Pablo a escribir a la congregación de Filipos. Y al mismo tiempo de que él da gracias, también reafirma algunas verdades que los hermanos de Filipos necesitaban recordar. Y quiero terminar con este versículo, ¿sí? Y es el que yo leía al principio. Que podamos, el deseo del apóstol Pablo hacia los filipenses era este. Y dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mío, estad firmes así en el Señor, amados. Que podamos estar nosotros también, como hermanos en la fe, estar firmes en el Señor, amados, y que esa sea una característica. El amor en medio nuestro, unos para con nosotros. Y bien, que podamos ir adelante juntos. Y a través del estudio de Filipenses podamos juntos estar aprendiendo. Pero que juntos podamos mantenernos firmes en el Señor hasta el fin. Vamos a orar. Señor, gracias por poder estar juntos en esta tarde. Gracias por poder mirar tu palabra, Señor, en esta hora. Y Dios, ayúdanos a que podamos a través del estudio estar aprendiendo más de tus verdades. Podamos aprender, Señor, Padre, a ser agradecidos a ti en primer lugar y unos para con otros. Podamos aprender, Señor, a estar unidos y no a dar lugar a aquello que pueda traer desunión entre nosotros, sino que juntos podamos en unidad estar vigilantes de guardar la verdad de tu palabra, Padre, viviendo en un regocijado siempre en ti. Más allá de las circunstancias, podamos disfrutar del gozo que solo tú puedes darnos. Padre, gracias por tu preciosa palabra y sigue haciendo tu obra en cada uno de nuestros corazones. Oramos a ti en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.